Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de investigations del Team Grifasi. En esta oportunidad con el protocolo 290 número 1. Yo soy Carmela Herrera Lonchares, operadora de hipnosis, y contamos con la participación de Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Para esto cabe mencionar que Ana no conoce nada del tema de este protocolo. Y cuando estés lista, Anita, podemos comenzar con la inducción. Cierra Listo. tus ojos, empieza con tus protocolos de respiración en la inducción. Inhala profundo, sostienes, exhalas y vas entrando en un estado de relajación profunda, inhalando, sosteniendo, exhalando. Bien, Sí. vamos a comenzar con las preguntas fijas del protocolo. Ana Ami 3, conéctate al significado energético del término santo y describe lo que emerge en tu percepción. 1, 2, 3. Santo. Me viene la palabra iluminado. Ujú. ¿A qué se refiere iluminado? ¿En qué sentido? ¿Puedes aclarar? Es como si todas las personas de alguna manera tuviéramos un estado de conexión con todos nuestros sentidos y más allá, como una conexión con el todo. Oh, las personas que han sido de alguna manera iluminadas por diferentes factores pueden como bajar las barreras que tienen con los diferentes canales o estados de conexión. Entonces, una persona iluminada o santa es que de alguna manera tiene más apertura a ese entorno, está más conectada como con el todo. No hay tanta oscuridad o bloqueos en su ser, hay menos limitación. ¿Algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Es eso, es como si de alguna manera todas las personas tuviéramos como un campo áurico, una luz muy grande alrededor de nosotros, pero la mayoría de las personas tienen como muchas manchas, limitaciones, bloqueos que hacen que su luz se vaya opacando, oscureciendo. Una persona iluminada de alguna manera trascendió como esas manchas o esa oscuridad que se ven alrededor de ella. Por eso es que su campo puede ser más grande o más brilloso. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Describe las características comunes que detectas en el campo energético de figuras religiosas canonizadas. Ahora,
Si deseas en algún momento que repita la pregunta, me lo dejas saber. Es interesante porque veo como si realmente hubiera ah, una figura iluminada, pero por debajo veo como si hubiera oscuridad que la detuviera. Ujú. La pregunta se refiere a características comunes. Entonces, esa misma oscuridad ves en todas las figuras religiosas canonizadas. Mm, De alguna manera, sí, todas tienen luz, pero en alguna parte ok, tienen como esta oscuridad, pero es una oscuridad externa, no es de ellas, como si las sostuviera o las sosteniera. Pero esta oscuridad no es como del ser, es ajeno. Bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Existe una matriz energética común entre los santos pertenecientes a diferentes culturas o religiones? ¿Alguna matriz energética en común entre los santos que pertenecen a diferentes culturas o religiones? Mm, No, de alguna manera, independientemente de la religión o el término, es lo mismo. Es un ser que ha abierto sus canales para poder percibir o recibir más la luz, más los mensajes. Ah, ok, también veo que como que hay un tema en común para todos y es como el amor, como un amor muy incondicional. Sí, al no tener tantas limitaciones, creencias o bloqueos en su campo, como que la luz del corazón se hace como más grande. Entonces, no veo que haya como alguna diferencia. Bien, ¿algo más? Mm, Pasamos a la cuarta pregunta. ujú. ¿Hay elementos distintivos en el campo de un santo en comparación con un practicante religioso? Sí, el practicante religioso no ha podido de alguna manera superar esos bloqueos o manchas que hay en su campo. Está como muy limitado. Cuando podemos superar
Cuando podemos superar esos, como ese individualismo, ese egoísmo, es como si estuviéramos saliendo de la penumbra o lo que nos limita. Esa es la diferencia. Cuando una persona se considera santa o iluminada, de alguna manera ya trascendió eso, ya trascendió el ego. Por eso es que en todos ellos el amor incondicional está muy latente, porque no lo hacen con una finalidad o con un vicio oculto, lo hacen completamente del corazón. Y, y al no tener límites, creencias, bloqueos, es como si toda su energía creadora estuviera enfocada en un solo aspecto. Y por eso de alguna manera es lo que nosotros consideramos los milagros, porque esa persona está poniendo todo su ser, toda su luz como en un objetivo. Es completamente desinteresado, cosa que la mayoría de las personas les ha costado o nos ha costado pasar de ahí. De alguna manera siempre hay un interés o un beneficio oculto, no es completamente desinteresado. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, número 5. Observa qué ocurre a nivel vibracional cuando muchas personas reconocen a alguien como santo. Mm, Veo otra vez estas energías como negras o oscuras, por así decirlo, ok, que, que agarraran como de estandarte a un santo. eh, como, o sea, el santo como por sí solo, ¿cómo lo explico? Literal es como si un ser oscuro agarrara un foco o una linterna para llamar almas o seres alrededor. Es como las trampas para mosquitos, que son como luces que mandan a llamar a los mosquitos y una vez que se acercan los agarran. Ujú. Pero no es que la luz como tal sea mala, es la intención que le dan a la luz. No sé si me explico. ¿Manipulación quieres decir? No sé si sea algún tipo de manipulación. Bien, en la parte exploratoria libre podemos ahondar en ese aspecto, ¿sí? Continuamos con las preguntas del protocolo. Ujú. Observa la influencia energética de un santo en relación al factor espacio-tiempo que percibes o visualizas. Al factor espacio-tiempo. Observa la influencia energética que tiene un santo en relación al factor espacio-tiempo. Es que no veo como que hubiera alguna. No encuentras relación entre un santo, no, no ejerce ninguna influencia energética en el factor espacio-tiempo. ¿Es lo que me dices? Es que es como si para él no hubiera espacio-tiempo. Ok.
Bien, No es ¿algo como si más? fuera más allá de cuando nosotros metemos la palabra espacio o tiempo, estamos limitando o bloqueando de alguna manera. A eso es a lo que me refería entre tantas cosas que cuando nosotros logramos como traspasar esas limitaciones o esos bloqueos es cuando se pueden manifestar más los milagros. Entonces, si nosotros nos alineamos a las palabras espacio-tiempo, estamos delimitando o marcando de alguna manera los milagros o las acciones que se puedan realizar. Cuando nosotros salimos de ahí es cuando se puede decir que la magia sucede porque no nos estamos cerrando a una caja, estamos yendo muchísimo más allá. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Observa exclusivamente las características en común del campo energético de las reliquias de los santos. ¿Qué captas? Como residuos de energía. Ujú. De alguna manera, al haber sido tan grande o tan amplio el campo, se queda gran cantidad de energía dentro de ciertos artículos. Por lo que a través de ciertos artículos es posible de alguna manera contactar con la energía. Solo que también veo como si fuera, no sé, una esfera y de alguna manera, no sé, un 75-80% esté como con esta energía residual y la otra parte no. Y como que a través del tiempo esta energía que no pertenece a la energía original va creciendo, pero muy lentamente. Entonces al final estas reliquias contienen varias energías, no nada más la energía principal. Y para ampliar un poquito este criterio, este concepto de reliquias de los santos, ¿a qué son llamadas reliquias de los santos? Objetos que han tenido directa conexión con la persona en vida de este santo, o Así se es. puede, ¿cómo se dice?, expandir no sé, a otros objetos que no hayan sido de su tiempo. Reliquias energéticas, reliquias de los santos. No, yo lo veo completamente a algo que ya pertenece como a su campo. O sea, que estuvieron tanto tiempo en contacto con ellos que se volvieron de alguna manera parte de ellos. Y cuando difunden o comercializan otros objetos como reliquias de los santos, ¿tiene conexión con el santo o ya no? Ah, cuando hacen como copias del objeto original, Exactamente, medallitas o esas imágenes que se ponen en el pecho. yo no veo que tenga energía original,
sino lo que veo es que la fe de las personas que lo compran es la que de alguna manera como si hiciera esa conexión, pero no es del santo hacia acá, sino es al revés, como el querer conectar de aquí hacia arriba. Como que la persona impregna su intención, ¿quieres decir? Su propia energía. Ajá, Ok, la fe de conectar con esa energía, pero como tal yo no veo que tenga energía bien, como la de una reliquia verdadera, por así decirlo. ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de efectos energéticos pueden generarse como resultado de la invocación de un santo? Aquí hay como, esto depende completamente de la persona que haga la invocación al santo. Si esta persona de alguna manera tiene como muchos cráteres, huellas o puertas en su campo, se pueden filtrar energías que son completamente diferentes o ajenas a la energía de este santo. Pero no pasa en todos, depende completamente del estado, de la energía de la persona que lo hace y con la intención con la que lo haga. Habrá personas que a lo mejor de alguna manera a nivel de frecuencia sí pueden conectar directamente con el santo, pero la realidad es que son muy pocas las personas que pueden tener ese tipo de conexión, porque todo parte del hecho de que si nosotros no trabajamos como con estas sombras o manchas que están en nuestro campo, al final de cuentas son puertas que nosotros estamos dejando para que otros seres, otras energías puedan entrar a través de nosotros. Ujú. Ok, y en este punto hemos concluido la parte fija del protocolo. ¿Sí? ¿Algo más? Ok. Em, las copias que se venden o se popularizan en la calle, de alguna manera tienen estas energías ah, que se aprovechan de las puertas de las personas. Ujú. Ujú. Ya estamos en la parte exploratoria libre y ya que has tocado, has retomado con ese tema, me parece muy importante ampliar esa información. Me estás diciendo, profundiza en la información, conéctate con el comercio de estas figuras religiosas, ya sean estatuillas, imágenes, estampitas. Me estás diciendo que estas vienen con contaminación o que son utilizadas como portales energéticos. A ver, profundiza un poco más del punto de vista energético, ¿no? De qué manera interacciona o de qué manera beneficia o perjudica, bueno, aunque esas son palabras muy racionales, pero explora en el campo energético la relación que existe entre estos objetos que se comercializan en nombre de los santos y las personas que los adquieren. Es- Posibilidades hay muchas. De alguna manera, como que las principales es estas figuras u objetos. eh, ok, hay como dos grandes factores que afectan a estas figuras. Una es la energía propia del humano que la vende
y otra son como energías externas que se adhieren a estos objetos con fines de alimentación, de reproducción. Ajá. En el caso de las personas que las venden, es porque ellas mismas pueden poner intenciones ocultas detrás de estos objetos. Ujú. Y cuando digo intenciones ocultas detrás de estos objetos, pueden ser muchos casos. Casos como en el que hayan, eh, no sé, hecho como una manda o algo de dar ciertas energías a ciertas entidades y ellos los programan para que a las personas que les lleguen sirvan como de alimento hacia estas entidades. Pero eso depende completamente de la persona que los vende o la intención que ella le ponga. ¿Y qué pasaría si es que la persona que los adquiere eh, hay alguna manera de que pueda eliminar este riesgo, esta contaminación, limpiar energéticamente el objeto de cualquier intención oculta? ¿Ves alguna manera? Veo el quitar el objeto o el intermediario, porque para conectar con esas energías no necesitamos de algo físico. Ujú, muy ¿ interesante. por qué tener la necesidad de tener algo físico? Si ese algo físico puede tener muchas interferencias. Cuando nosotros en verdad ponemos como el corazón, la intención y blindamos ese canal con quien nos queremos conectar, es más difícil que factores externos interrumpan esa línea. Ujú. Eso también se debe mucho claro, cuando nosotros hagamos esa integración de esa información, obviamente de alguna manera se acaba como ese negocio para la iglesia o para las religiones, porque nos vamos a dar cuenta que ya no es necesario que tengamos que comprar nada, que la conexión está ahí y siempre ha estado ahí y no hemos necesitado de cosas externas para tener esa conexión. Cuando nosotros nos abrimos a conectar con elementos externos, estamos cediendo de alguna manera nuestro poder o nuestra energía a ese otro elemento. Y eso es donde hemos estado fallando, en necesitar cosas para poder conectar. Eso lo único que hace es que tengamos más bloqueos en nuestro campo. Cuando nosotros quitamos todos esos bloqueos es cuando nosotros podemos de alguna manera iluminarnos más, podemos estar conectados más todo el tiempo con esa energía, con lo que de alguna manera nosotros llamamos milagros, ¿no? Que al final un milagro no es más que la materialización de la conexión de toda nuestra energía, quitándole miedos, quitándole dudas, quitándole tiempo, quitándole espacio. Simplemente es tener la certeza de que algo va a pasar y dejar lo que sea. Quiere decir que al aferrarnos a objetos o intermediarios, estamos mermando nuestra capacidad energética de conexión directa, ¿se puede Claro, decir? porque estamos cediendo nuestro poder a algo externo. Bien. A que si prendo una vela y la vela se apaga, ay, algo pasó ahí. Ujú. Son miedos, son bloqueos que nos pasan al, al poner nuestra intención a un objeto. ¿Qué pasa, qué pasa cuando una persona en estado de desesperación, en estado de necesidad, eh, pide en oración intercesión de los santos para obtener un milagro, un favor, un beneficio, una resolución de algún asunto que que lo conflictúa? ¿Qué pasa? ¿Realmente son escuchadas sus oraciones? ¿Cómo es la conexión energéticamente? Era lo que te comentaba. En el caso de cada persona es diferente, porque cada persona tiene diferentes puertas abiertas. Entonces, dependiendo de la puerta que tenga abierta,
es las energías por las cuales entran, ¿Me quieres decir que no todo el que clama por un santo es el santo el que se presenta? ¿no? Son muy pocas las ocasiones en las que en verdad eso pasa. Tiene que haber como una cierta conexión de frecuencias para que se pueda hacer esa conexión. Y no es porque de alguna manera el santo o la energía no esté ahí, sino que está en un diferente nivel de frecuencia en el que estamos nosotros y no puede haber como esa conexión. Por eso es que es muy importante que nosotros trabajemos en esos bloqueos, en esas puertas, para que sí pueda, para que le abramos la puerta correcta a quien en verdad es, ¿no? Por lo que me dices, se entiende de que una persona en ese estado descrito no está en el nivel de vibración y frecuencia como para conectar con un santo. Es como, ¿es esto cierto? Como lo Es estoy que también entendiendo. depende de toda su demás información y de todas las demás creencias que ella tenga. Ujú, Son como, es el cúmulo de mucha información lo que da a eso. Por eso te mencionaba que cada persona es un caso diferente. ujú. Si tú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es bien interesante porque si tú de alguna manera en tu interior no crees en los milagros o no te sientes merecedor, ¿cómo puedes pedir un milagro? Estás abriendo una puerta falsa, porque realmente tu inconsciente, toda tu energía, todo tu ser la está cerrando, porque dice, yo no creo en los milagros. Entonces, por mucho que yo esté diciendo por fuera, por favor, hazme este milagro, si yo no lo creo que es posible, no hay manera de que eso pase. Y a lo mejor puede pasar que otras energías se metan por ahí, ¿no? Como la energía de decir, ah, mira, él no cree en los milagros, no sé, y empiezan a jugar. A eso me refiero con que cada persona tiene diferentes puertas, diferentes dolores, diferentes creencias, diferentes limitaciones, y es donde normalmente esas energías son las que se filtran por ahí. ¿y qué pasa en el caso de las personas, como tú dices, que a veces no se sienten merecedoras o quizás de alguna manera intuyen de que un santo no estaría a su alcance, ¿no? ¿Qué pasa a esas personas que en lugar de acudir a la intercesión de un santo, acuden a la intercesión de un familiar difunto? Por ejemplo, que la abuelita que está difunta, que te solucione este problema, este caso. En Eh, ese caso, ¿hay conexión o también hay interferencia de otras entidades? es lo mismo porque al final estás cediendo tu poder a alguien más. Aquí lo que se me hace muy interesante y me acaba de llegar es cuando los milagros pasan, no es tanto porque la persona esté pidiendo el milagro, sino porque de alguna manera, un ejemplo, están pidiendo por un enfermo, pero este enfermo es el que en otros niveles como que él pidiera la ayuda. Entonces es cuando la ayuda se le da a él, No por los terceros, sino por sí mismo. principalmente por sí mismo. Y esas cadenas de oración que se hacen por la sanación de alguien, ¿cómo ves energéticamente? Es que esto es bien interesante porque al final de cuentas, una cadena de oración mm, es como si la pudiéramos ver de varios factores. Una cadena de oración para ayudar, por ejemplo, a un enfermo o a alguien que esté en coma, la cadena de oración lo que hace es como si le susurraran a este ser para que regresara. Y cuando él llega a escuchar esa cadena de oración, él es el que decide si quiere regresar o no, de acuerdo a su plan y todo lo que involucre a él.
a y su es proceso. cuando él regresa. Ajá. Entonces, en este caso, la cadena de oración de alguna manera funcionó, se podría decir sí, porque ayudó a que esta persona despertara del estado que está. Pero si al final de cuentas él no quisiera regresar, esa cadena de oración no funcionaría. Y las personas que se involucran en una cadena de oración por piedad, por misericordia, eh, ¿sufren algún detrimento en su campo energético? ¿Aperturan un campo? ¿Qué es lo que pasa energéticamente en esas personas que se solidarizan en una cadena de oración? O en una misa de salud y estas prácticas que hay de intercesión. Volvemos a lo mismo, depende la intención real con la que la persona lo haga. Si tú te unes a un proceso de oración desde la lástima, estás haciendo las cosas mal. Porque la lástima no es una energía como de alta vibración. Al contrario, es como si estuvieras delimitando al otro ser. Nosotros para que en verdad podamos tener. Ok. Por eso es que desde el inicio mencionaba que los santos o los iluminados de alguna manera ya quitaron esos bloqueos o esas manchas, porque ellos entienden que todo viene desde el amor condicional, desde el poder del otro, pero no desde, ay, pobrecito, ay, siento lástima. No, no es así. Es desde el confiar del poder del otro, desde que es suficiente. Es diferente, por eso te digo que es diferente la intención con la que tú lo hagas. Al final de cuentas, todo parte desde la intención con la que hacemos las cosas. Bien, yo te quisiera preguntar, ahí en el campo energético, ¿no? Que tú tienes facilidad de percibir los estados de vibración y los planos. Dado que todos los santos han sido personas en algún momento físicas en esta tierra, en esta experiencia terrenal, y partieron, ¿no? ¿Qué hay diferencia con otras personas que no hayan llegado a un estado de santidad? O sea, con una persona común, van al mismo plano, dimensión, o sea, ¿hay conexión en algún campo o no? Ujú. Es como, es como si todos estuvieran en la red de, con la que nosotros vemos todos los videos y todo, pero simplemente hay quienes tuvieran más seguidores. No sé si me explico con esto. Perfectamente. Vale. Entonces, no es porque uno que tenga menos seguidores de alguna manera no haya tenido ese nivel de conexión, no haya tenido ese nivel de iluminación. Él lo tuvo, claro que sí. Simple y sencillamente no tiene tantos seguidores, no ha sido tan reconocido, pero todos están ahí. Todos están en la misma red. Ahora que mencionas, surge una pregunta que yo ya la tenía, pero más o menos va por ahí, a ver si abre algo más de información. ¿Existe diferencia entre un santo? O sea, ya sabemos que los santos, para ser denominados santos, sobre todo en la Iglesia Católica, tienen que haber pasado por un proceso, un protocolo de beatificación, un periodo de tiempo, unos requisitos, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿existe diferencia entre un santo beatificado en el Vaticano y un santo simplemente reconocido por su comunidad? El título.
el certificado. Eso. Porque hay santos, o sea, hay personas que han tenido una vida ejemplar y aparentemente cumplirían con todos los requisitos para su santidad. Sin embargo, la iglesia no los reconoce por algún aspecto. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Existe una diferencia en el campo energético entre uno reconocido y otro no reconocido, pero que su comunidad lo reconoce y le rezan? Por ejemplo, en Perú tenemos dos ejemplos de este tipo, ¿no? Uno es, ahí a ver, te menciono el nombre, a ver qué te llega de cada caso. Ciro Castillo Rojo, un muchacho que perdió la vida en las montañas aquí en Perú. Y bueno, por diferentes razones, la gente eh, comienza a darle los atributos de santo, ¿no? Y le rezan y le ponen cositas, ofrendas. Y tenemos también el caso de Sarita Colonia, que todos así como que todos reconocen su vida ejemplar, su entrega al prójimo, sobre todo su labor social con los presos. Entonces, todos los reclusos, gente pobre, gente que sufre miseria, se encomiendan a esta persona, ¿no? Que fue en vida Sarita Colonia. Son dos casos que no reúnen los requisitos o el tiempo para su beatificación. Sin embargo, en su comunidad eh, se les rinde tributo y homenaje a nivel de santo. ¿Qué te llega al respecto? Me llega que es que el querer clasificar o limitar los casos es muy difícil, porque te comento que cada caso es completamente diferente, cada caso tiene diferentes situaciones. Te podrás encontrar con una persona que se dedica a cuidar a los demás, a ser un buen ejemplo, que tú pensarías que está en ese nivel de iluminación, pero recordemos que aquí lo más importante es lo que hay detrás, el origen real por el cual estás haciendo esto. Si tú ayudas a los demás porque hay una herida o una carencia dentro de ti y crees que ayudando a los demás de alguna manera tú vas a ser valioso o valorado, no lo estás haciendo desde la manera correcta. Aquí la palabra clave realmente es hacerlo desde el amor incondicional, sin tener ningún beneficio oculto, sin esperar nada a cambio. Entonces, ante los ojos de los demás, pueden ser que todos estén cumpliendo con ciertos requisitos. Sí, puede ser, pero no necesariamente es así, porque hay muchos factores los que te pueden llevar a actuar de ciertas maneras. Por eso es importante que es que lo veo como si no nos dejáramos llevar de alguna manera por los actos que ellos han hecho, porque muchas veces esos actos pueden engañarnos porque traen un beneficio o algo atrás oculto. Pero cuando nosotros tomamos una foto y realmente podemos ver la luz, podemos ver que esa luz es como más nítida, no tiene tantas esas manchitas. Ahí es cuando nosotros podemos decir que en verdad es un ser iluminado, que es un ser que ya se abrió al amor incondicional, que ya puede estar conectado aquí. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre vean a través de sus ojos, a través de la energía, más allá de cómo habla, de cómo se expresa, de sus acciones, es conectar realmente con su campo, con su energía y decir, a ver, realmente qué hay aquí.
Cuando, cuando comenzamos el protocolo, viste a los iluminados, ¿no? Llamados santos, con como una base, como que eran sostenidos por una oscuridad. Ujú. Conecta con esa oscuridad y explora qué cosa es esa energía, de dónde proviene, a Esa qué nivel energía, vibra. no, esa energía lo que me viene es la luz está ahí. Cuando tú quieres contener esa luz, la puedes poner como en una base, por ejemplo, en una antorcha. Cuando lo pones en una antorcha, le estás poniendo algo físico, algo material. Y eso físico y algo material puede tener dobles intenciones. Entonces, claro que la iglesia lo maneja con dobles intenciones. Entonces, la luz está ahí, pero el cómo se maneje esa luz es lo que depende, ¿no? Y es lo mismo, es como, a ver, yo tengo aquí esta luz y quiero que vengan a verla. Entonces van a venir muchas personas a ver esta luz, pero como yo estoy sosteniendo esta luz, yo puedo decir, ah, todas las personas que vengan les voy a robar su energía, eh, voy a cumplir sus deseos, pero con algo muchísimo más grande a cambio. Entonces, volvemos a lo mismo, es como tener mucho cuidado en poner nuestra, ¿cómo lo digo? Pues a darle nuestro poder a algo más, ¿no? Y en este caso a algo material es como más, más, ¿Me quieres no sé decir si peligroso. de, de- de tener cuidado a las personas que buscando la luz puedas toparte con esa oscuridad debajo que la Sí, sostiene? porque en este caso la iglesia lo maneja con otra intención. Entonces es sí, ok, aquí está la luz y vengan, pero yo estoy controlando de alguna manera esa luz. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y ahondando un poquito más en ese aspecto, ¿existe una conexión directa de los santos canonizados, o sea, estos seres iluminados, trascendidos, quedan vinculados de alguna manera con la iglesia, con los procesos religiosos de la iglesia, por ahora que me hablas de la antorcha y de que alguien lo sostiene, quiero saber si existe un vínculo directo, energético, entre estos seres iluminados y la Iglesia Católica o quienes los preconizan, ¿no? Sí existe un vínculo. Para ampliar un poco la pregunta, sabemos que todo el proceso de canonización es un ritual. Entonces, la pregunta de repente formulada de otra manera sería, ¿quedan ellos vinculados o comprometidos con este ritual de canonización? Mm, yo siento que es como si fuera mucho marketing, ¿sabes? Así lo veo. Quiere decir que la iglesia no tiene una conexión directa con los iluminados, llamados santos. Conexión directa, no. Conexión, sí. Ok. ¿Podrías? Sí, me viene Sí, mucho que es como mucho marketing, ¿sabes? ok. Mucho, mucho, mucho como...
no sé, como si entre más tiempo esperaran, literal, es como si le estuvieran dando más publicidad y jalando más y más y más. Es como, sí, marketing. ¿Y qué pasa con las manifestaciones que son llamadas milagros, por lo que son algunos de los requisitos para la canonización? ¿Se producen realmente? Es que sí, volvemos a lo mismo, sí hay milagros que haya hecho como estos seres o estos santos, sí hay milagros que hayan hecho. ¿Sabes? Es como si cuando ellos estuvieran en vida, al tener su poder como de creación más limpio, pudieran repartir muy fácil estas milagros, aunque no sé si llamarlo milagro, estas acciones. Concesiones de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero es como si al inicio hubiera estado en el estado más puro, pero ok, ya. Pero como va pasando el tiempo, este estado puro se va contaminando. Entonces, qué interesante. Es como si al estar en un estado más puro, la energía estuviera ahí muy, muy presente. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, esta energía no está abarcando como todo. Por eso es que mira qué bonito, bueno, o sea, qué interesante. Por eso es que de alguna manera la iglesia pide que pasen tantos años para que esta energía pura de alguna manera se debilite y ellos puedan entrar y abarcar parte de eso. No sé si me explico con eso. Sí, totalmente. Anita, te voy a mencionar un santo, eh, San Martín de Porras. Fue un fraile peruano que nunca salió del país, radicó aquí en Lima, Perú, y sin embargo, en todo su proceso de beatificación, ¿no? Luego que él murió, se hubo testigos jurados, comprobados, ¿no? En diferentes partes del mundo que habían recibido sus favores, sus beneficios, sus tratamientos, sus cuidados como persona física, en vida, en el tiempo que él tenía vida aquí en Lima, Perú. Entonces, de alguna manera, él se transportaba, como dice, son casos de bilocación, ¿no? Que como que están físicamente aquí y en otras partes del mundo. Y te estoy hablando de diferentes países, ¿no? En México, en Francia, en Sudáfrica, Filipinas, en muchos países se llegó a comprobar que él había atendido, había hecho milagros y había atendido casos. Inclusive hay un soldado que dio un testimonio jurado de haber sido ayudado, ¿no? Por él en vida. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Puedes tú conectar con San Martín de Porras? ¿Qué te llega? Lo que me llega es lo que nos dijeron desde hace rato, la información que llegó, que para ellos no existe espacio-tiempo. Eso es un limitante o un bloqueo de nosotros. Ujú. ¿Puedes conectar con San Martín de Porras?
sutilízate para tener acceso con su campo vibracional, con su energía. Ujú. Pues nada más siento una energía como muy compasiva. ¿Cómo lo ves? Identifícalo, tócalo. Es el San Martín de Porres. Descríbelo. Mm. Ahorita ya solo veo una energía completamente morada. Sin forma, no tiene forma humana. Mm. ¿A qué frecuencia está vibrando? Lo único que siento es mucha, no sé si la palabra correcta sea compasión. Es como mucho amor, como, no sé por qué no sentí. Es como un amor, me viene la palabra original, natural. Ok, te voy a pedir, Anita, que regreses en el tiempo. Regresa en el tiempo a los años 1800 y búscalo en su estado físico, en su vida física. Conecta con el fraile Martín. Solo veo a un niño agarrando como un juguete. ¿Cómo se llama ese niño? No sé, es con F, algo de F. Ujú. ¿Y qué año es? ¿Qué características hay en ese entorno por los cuales has conectado con ese niño? Mm. Ay, como, no sé, es un niño como con un traje negro con blanco, como morenito, Ok. ¿Qué edad tiene? como 11 años, 10 años. ¿Dónde está? Mm. Ay, como me viene la palabra monasterio al fondo y árboles y tierra. Ok. Tócalo, Pero tócalo y identifícalo por ADN si es el que luego es llamado San Martín de Porres.
Ujú. Sí, Pregúntale, preséntate sin asustarlo y pregúntale si podemos conversar con él brevemente. es como cuando conecté con él, la energía que sentí fue como la energía de que un niño siempre ha estado solo, como, como siempre buscar no sé si el calor de más, de más personas. Tenía como muy marcada eso, la tristeza, la soledad. Y bien interesante porque cuando pediste que conectara con su ADN, lo que me permitió ver fue como si estuviera él, pero hubiera una energía con él, pero no una energía buena, es una energía negativa. Y, y lo que me mostraba es que como que él toda su vida tuvo que, mm, iba a decir luchar, pero me corrige y es como aprender a caminar con esa energía. Es como si esa energía siempre estuviera presente ahí para eso, para hacerle sentir como dolor, tristeza. Y él, esa energía era algo como que ya había hecho de él, ya la conocía. Era ya muy familiar para él, por eso él quería ayudar a las personas a que de alguna manera como que no se sintieran solas, no sé, a que sintieran el apoyo, la ayuda o la guía de alguien más. Pero es interesante porque es eso, o sea, él siempre estuvo luchando como, ay, está haciendo muchas ganas de llorar. Desconecta tu campo emocional de la situación y entiende que no es Como tu si su semblante experiencia. siempre fuera triste, ¿sabes? Ok, puedes conectar con esa energía que lo domina, que lo acompaña, que es No quiere. No la energía, él no quiere. Martín no quiere, el niño Mm, no mm, quiere. Ok, puedes canalizar a Martín, vamos a llamarlo Martín, mm, ¿sí? ¿Me das tu permiso, Ana? ujú. Bien, cuando cuente hasta tres, conectas con Martín. Uno, dos, tres. Martín, ¿cómo estás? Mm. Tú no quieres que conectemos con esa energía que te acompaña. ¿Por qué? ¿Lo conoces?
porque aprendí a estar con él, estoy bien con él. Pero eres consciente que él te está produciendo ese estado de soledad, de vacío, de tristeza y de dependencia por un interés, por su conveniencia y no la tuya. Gracias a sentir todo ese tipo de emociones, es la manera en la que yo pude desarrollar la empatía y el amor hacia los demás. Bien, Porque yo he vivido y he sentido en carne propia lo que es. bien, pero llega un punto que ya aprendes la lección y dejas el libro, ¿sí? Y en este punto que me dices que has aprendido de esa compañía, entonces ya aprendiste, no necesitas seguir con esta energía que te consume y que te limita de alguna manera tu camino, tu poder de tu capacidad de ejercer más de lo que son tu propio camino, tu propio proceso, ¿Y tú por qué crees que esta energía me está limitando o haciendo daño? porque te está produciendo un permanente estado de tristeza, de vacío y de soledad, y quizás, si tú quieres, podemos hacer una prueba de desconectar con esta energía y quizás descubras que es esta energía la que aleja a las personas de ti. ¿Qué opinas de eso? Opino que la tristeza y la melancolía no es mala, que no tienes que tenerle miedo a ella. Ok. En tu camino de evolución, te puedes denominar como una alma vieja, una alma que recién experimenta la fisicalidad. ¿Cuál es tu nivel evolutivo, por preguntarlo de alguna manera que podamos entender en nuestros términos? Solo soy un alma y ya. Bien. Apelando a tu gran sentido de generosidad y colaboración con las personas, ¿qué, qué nos podrías aportar a esta investigación que van a verlo muchas personas y que van a percibir tu mensaje desde tu esencia, desde tu sentimiento de generosidad y amor al prójimo, amor incondicional al prójimo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes aportar de tu camino de santidad, de evolución, de iluminación? Es más fácil para los humanos conectar con la empatía una vez que has pasado o vivir por ciertas experiencias. Si tú no has vivido o sentido en carne propia, es muy difícil que tengas, que te apiades o que tengas compasión por más seres. Aunque ahora es importante que despertemos ese amor por los demás seres sin necesidad de nosotros pasar por todos esos procesos. Aunque también es importante que reconozcamos y amemos todas las emociones por las que tenemos. No tengamos miedo a la tristeza, al odio, a la melancolía. Todas son emociones que necesitan ser escuchadas. No le teman, no le teman a lo que ante sus ojos es dolor.
Escúchense y pasen por todo este tipo de emoción. Y sobre todo, pidan que no sea a través del dolor que se aprenda. Es una forma, sí, pero no es la única. Apelen al lado positivo, al lado amoroso, al lado de la felicidad, más allá del lado de la tristeza. Aunque lo vuelvo a decir, no es malo. Simple y sencillamente es una forma de ser, una forma de estar. Así como el amor existe, la tristeza, el dolor, el odio existe. Quítenle las connotaciones de que es bueno o malo. Todo es. Muchas gracias por tu aporte y entendiendo de que tú estás exento del espacio-tiempo y que este momento para ti es con tu alma, con tu esencia, es para todos los tiempos. Quería saber por qué eh, en nuestro tiempo presente no conectaste con Ana. Sí conecté con ella. Estoy conectando con ella. Si te refieres al momento en que mostré cuando era niño, era porque quería que entendiera y sintiera el por qué es así. Bien. ¿Algo más que nos quieras decir? Que nos pueda hacer entender cómo en tu fisicalidad pudiste experimentar la multilocación paralela. Cuando el verdadero deseo nace en el corazón, no existen puertas que lo detengan. Cuando en verdad el deseo es tan profundo de algo y toda tu integridad, todo tu ser está en conexión con, todo sucede. En el momento en que tú quieres saber cómo hacerlo, eso es un bloqueo, porque ya estás dando por hecho que existe el tiempo y el espacio. Solo hazlo. Deja que las cosas pasen como tengan que ser, pero no lo limites con las explicaciones de cómo lo hago, porque si piensas cómo hacerlo, estás dando por hecho que existe eso y no es así. Para entenderlo mejor, ¿tú te manifestabas como proyección astral o a través de portales dimensionales? Ujú. Dejen de ponerle nombres a las cosas. Cuando a algo lo llamas como proyección astral, como portal, lo estás limitando en una caja. No pongas nombres, solo pon intención de querer hacer las cosas y ya. Bien, Habrá ocasiones en las que tu fisicalidad podrá estar en otros lugares. Habrá veces que solo será tu energía, porque pueden estar separadas de alguna manera. bien, muchas gracias. Te agradezco y si no tienes algún otro aporte, te agradezco mucho y te pido que me dejes con Ana. Ana desconecta, Ana desconecta, desconecta de todo y de todos, recoge tu energía, no dejes rastro energético ni huella de tu interacción en ese tiempo o en todos los tiempos. Cuéntame, ¿cómo lo has percibido? ¿Has podido
obtener más información de la que nos haya manifestado. Me llama mucho la atención la relación que tenía con este ser. ¿Pudiste explorar más qué tipo de entidad era? ¿Qué? ¿Sabes? Lo que me deja es que creo que uno de los grandes bloqueos o limitantes que tenemos es que todo lo que no, ay, ya se me dan, todo lo que a nuestros ojos no cumple con cierta belleza o cierta estructura, de alguna manera lo tachamos como negativo. Y no es así. Este ser no era bonito, no se veía como lo que entendemos como un ser de luz. Y la energía que él daba era así, melancolía y tristeza. Pero detrás de esa melancolía y de esa tristeza también era un amor incondicional súper grande. Y es como si tuviéramos que quitarnos esa limitación de todo lo que es feo, es oscuro o malo. Y no es así. Ahora que lo mencionas, me hace más sentido que él se rodeara de sus mascotas, podía ser un ratón, un gato, un ave, sin distinción de formas. Justo porque él no ve lo físico. Él conectaba desde ese amor incondicional, sin importar lo que hubiera del otro lado. Equilíbrate, Ana, y si hay algo más que quieras aportar para dar término a esta investigación. Creo que la enseñanza principal que a mí me dejó esta investigativa es que creo que es momento de quitar nombres, de etiquetas y tal vez solo dedicarnos a experimentar, ¿no? Y, y eso, tratar de ver más allá de los ojos, sino ya es momento de conectar con la vibración, con la energía real que hay detrás de todas las cosas. Bien, Mm. Y entender que no hay poder más grande que nuestra verdadera intención, ¿no? En conexión con todo nuestro ser. Y que no necesitamos intermediarios para lograr la magia o los milagros. qué lindo. Ha sido una experiencia maravillosa. Te agradezco, Ana, por haber tenido esa agudeza de transmitirnos tu sentir. Yo también me he sentido comprimida en las emociones y te voy a pedir que te prepares para regresar a este momento presente, a tu realidad, a tu cuerpo, a tu fisicalidad. Respira profundo. Voy a contar de 5 a 1 y regresas a tu cuerpo, a tu ritmo, a tu respiración, al latir de tu corazón en este cuerpo presente. 5,
Respira profundo, ecualiza tu campo energético, recoge toda tu energía de los lugares, las dimensiones, los planos donde hayas interactuado, sin dejar rastro ni huella energética. 4. Equilibra tu campo emocional a un estado óptimo de satisfacción, de alegría, de plenitud. 3. Despierta todos tus sentidos, activa tu campo mental a su 100%. 2. Recupera la tonicidad muscular, el ritmo normal de tu corazón, equilibra tu presión arterial, eleva tus frecuencias y prepárate para continuar en tu vida con alegría, optimismo, plenitud y decisión. 1. Cuando estés lista, inhalas profundo y al exhalar abres los ojos. Hola Anita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo Bien, estás? bien, bien. ¿Sí? ¿Completita? Sí, con muchas emociones, pero todo bien. Qué bien, ha sido una experiencia maravillosa, un, un viaje indescriptible para mí, ¿no? Conectar con una energía tan linda y nos ha dejado una enseñanza muy grande, ¿no? Donde nosotros podemos ver oscuridad, pues también hay algo que aprender, ¿no? Y hay algo que explorar y que nunca dejamos de tener el control con nuestra intención, ¿no? Podemos crear posibilidades y crear todo, somos creadores, somos dioses, ¿no? Así es, completamente. ¿Algo más que quieras agregar, Anita? No, 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 no. Te quiero contar y a todos los que nos están viendo, agradecerles por haber llegado hasta este punto, en este viaje, en esta experiencia exploratoria y comentarles que ustedes también pueden participar con nosotros aquí grabando en estos protocolos de investigación con la modalidad de sponsor, ¿no? Eh, Ustedes se ponen en contacto a uno de los correos que están abajo, manifestando que desean ser sponsor de nuestras investigaciones y nosotros los contactamos y hacemos posible esa experiencia maravillosa. Los invito, anímense y bueno, aquí estamos. Nos veremos en el próximo protocolo. Nos despedimos. Anita, un gusto. Muchas Bien, gracias. gracias. Adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo
y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto
ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas.
I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.